Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Barro Tal Vez. Quería aprovechar la ocasión de contarles con alegría que la semana pasada he lanzado nuevas canciones. Son 3 y las puedes buscar como Tiempos del Verbo Nacer, volumen 2. Espero que les guste y sobre todo les sirva en su vida espiritual y de fe. También quería contarles que acabamos de llegar luego de un fin de semana de ejercicios espirituales ignacianos. Me encanta la idea de poder acompañar a jóvenes en sus procesos de discernimiento. Organizamos esta tanda desde el Centro de Espiritualidad Manresa, acá en Córdoba, Argentina, y como siempre fue una experiencia profunda de encuentro con Dios. Así que contento de vivir estas experiencias musicales y en todo espirituales. Bueno, para este día seguimos con el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, esta vez en los versículos 21 al 27. El texto dice así: Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle diciendo: «Ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá eso». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás. Solo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no gustarán de la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino». Cada vez que leía este texto me preguntaba: ¿cómo hace Jesús para saber de antemano lo que le iba a pasar? Y cuando ya sucedía y teníamos la Semana Santa y venía la celebración de su pasión y su muerte, me venía un ¿y por qué no lo evitó si ya lo sabía? Después, años después, entendí que mi lógica era la misma que evidenciamos en la persona de Pedro en el Evangelio que acabamos de escuchar. También comprendí que el texto evangélico está escrito 4 o 5 décadas posteriores a la muerte de Jesús. Entonces, evidentemente Mateo ya manejaba el final de la historia, un final tan importante que decidió retomarlo y ponerlo en boca de Jesús. Ahora, ojo, para mí, por mi modo de entender la fe, no pasa nada si lo que se relata en este texto llegó a suceder históricamente o no. Digo, mi fe no se cae si me entero que este texto es una construcción literaria más que una descripción histórica. Porque la verdad del relato no está en lo que se dice, sino en lo que se quiere decir. Te lo digo de otra forma: la verdad evangélica, la verdad de Dios, está en la vivencia de quien escribe el relato y no tanto en lo que literalmente podemos leer. Ya el Antiguo Testamento es un gran ejemplo de ello. Bueno, como vemos en el Evangelio, Pedro reprende a Jesús. Yo me preguntaba también, y perdón la tanta autorreferencia, pero yo me decía: qué loco, ¿cómo Pedro va a hacer eso con Jesús? Y después me decía: qué fuerte las palabras de Jesús para reprender así a Pedro. Nuevamente, años más tarde, comprendí todo esto de la construcción literaria para decir una verdad. Bien, para hoy quisiera reflexionar un poquito justamente sobre esto, la actitud de Pedro y el mensaje a los discípulos. Jesús le dice a sus amigos todo lo que él tendrá que padecer a causa de aquellos que no creen en su palabra y sienten indignación de su mensaje. Pero Pedro lo aparta
y lo reprende, diciéndole algo así como: ¿cómo se te ocurre que eso sucederá? En ese momento, Jesús lo nombra como Satanás. O sea, para que entendamos, la semana pasada Simón era nombrado como Pedro, como Kefas, piedra, como modo de decir que sobre él se edificaría la iglesia. Y en el texto siguiente, el evangelio de ayer y el que acabamos de escuchar ahora, Jesús lo nombra como Satanás. ¿Por qué este cambio? La cuestión es así: la semana pasada Jesús preguntaba: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro respondía: el Mesías. ¿Se acuerdan? Perfecto. Jesús lo felicita, diciéndole: eso que has dicho no proviene de la carne ni la sangre, es decir, de la lógica humana, sino más bien de Dios. Hoy, al exponer Jesús todo lo que tendrá que padecer, les está diciendo a sus discípulos: este es el mesianismo que me mueve. O bien, esta es la clase de Mesías que soy. Un mesianismo que no encaja en la lógica humana del éxito, del poder, que es justamente el que lo va a querer ver muerto y lo va a hacer padecer. Ya en el tercer capítulo de este podcast estuvimos hablando sobre la diferencia entre la concepción del éxito humana y la concepción del éxito en Jesús. Así que te invito también a poder escucharlo. Se llama justamente el éxito. Cuando Pedro reprende a Jesús, lo está haciendo desde la lógica humana del éxito y del poder. No concibe que el Mesías, el Salvador, sea alguien que vaya a padecer castigo y muerte. ¿Cómo? Si es Dios, tiene la capacidad de salvarse de todo padecimiento humano, ¿no? Bueno, exactamente la misma lógica que yo utilizaba cuando me preguntaba respecto a este texto: ¿por qué si Jesús sabía lo que iba a pasar, no buscó la forma de salvarse? Pedro, y en su momento yo, por cierto, quiere hacer encajar la misión de Jesús, su mesianismo, en las imágenes tradicionales que él ya tiene, en los conceptos previos sobre el Mesías con los que él ya cuenta. Y nosotros haríamos lo mismo. Si mi imagen de Dios es la de uno que todo lo sabe, que todo lo resuelve, ese Dios de los milagros que interviene en la realidad de forma directa, casi mágica, obviamente no voy a comprender que Dios muera. ¿Cómo Dios superpoderoso va a morir? Es una cuestión imposible de comprender si es que me manejo en esos conceptos. Sería un conocimiento del cual no estoy preparado para poder aceptar. Sin embargo, la lógica de Jesús, la lógica de Dios, va por otro lado. Por eso Jesús le dice a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. En otras palabras, le está diciendo: esa lógica exitosa de lo grandioso, donde el poder es intocable, es una lógica de Satanás, una lógica de muerte, una lógica en la que no cabe lo humilde, lo sencillo, en definitiva, no cabe la verdad de Dios. Pedro no quiere seguir a un siervo sufriente, quiere seguir a un Dios triunfante. Lo voy a repetir esto. Pedro no le interesa seguir a un siervo sufriente. Los discípulos, la gente que cree en Jesús, no estaba preparada para seguir a un siervo sufriente, querían seguir a un Dios triunfante. No sé ustedes, pero yo pienso en todas las veces en que efectivamente es esa la lógica que nos mueve, esa lógica del éxito, de lo grandioso, tan contraria a la lógica de Jesús, de lo sencillo. Esa es la lógica que resulta ser el eje muchas veces de nuestras decisiones personales y comunitarias. Muchas veces nuestra imagen de Dios es la del Dios triunfante de la resurrección y obviamos al siervo sufriente de la cruz. Bueno, luego de reprender a Pedro, Jesús le habla a los discípulos para básicamente decirles: la realidad que a mí me toca vivir, les toca también a ustedes. Esto es un mensaje fuerte, se trata de una cuestión casi ética, porque tiene que ver con la fidelidad, en este caso, en este sentido, al seguimiento de Jesús, que no nos debe ser solo cuando las cosas están bien, sino también cuando las cosas no están resultando. Recordemos que para el tiempo en que fue escrito este evangelio, la persecución era ya una realidad, entonces
había que animar a los cristianos, pero sobre todo tengamos presente nuevamente la lógica de Dios versus la lógica humana. Creer en un Dios triunfante es tener también la expectativa de que todo siempre y a cada momento es un triunfo. Es obviar los padecimientos que te da la vida, o por lo menos los sistemas creados por el hombre. Esos padecimientos que a veces nos son impuestos. Quiero decir, si mi forma de vivir la vida es la del éxito siempre, entendido desde esta lógica del poderoso intocable, voy a vivir en una constante tensión con mi existencia humana. Nunca voy a estar en paz, no voy a estar tranquilo, porque no seré capaz de aterrizar a mis conceptos las complejidades de la vida. Las voy a omitir como si no existieran, y en la primera tensión mi fidelidad se va a caer. Y Jesús quiere todo lo contrario. Su lógica, la del siervo sufriente, nos lleva primero a transitar la vida desde una humanidad consciente de su fragilidad, y segundo, nos invita desde esa misma conciencia a hacernos cargo de la fragilidad del otro. En definitiva, nos invita a ser fieles en nuestro seguimiento, en nuestras decisiones, aún los padecimientos y las contradicciones, que no es lo mismo, y no está de más decirlo, que naturalizar el sufrimiento propio y ajeno. No es lo mismo que naturalizar los sistemas de opresión y no hacer nada para cambiarlos. Si así fuese, no tendría sentido la misión de Moisés, conferida por el mismo Dios. No tendría sentido la misión de Pedro. No tendría sentido la misión liberadora de Jesús. Y aquí, como siempre, te dejo una pregunta para tu reflexión personal. ¿Desde qué imagen de Jesús se sostiene tu fe? ¿Desde el Dios Todopoderoso o desde el siervo sufriente? Te regalo unos minutos con alguna canción que te pueda ayudar a estimular la reflexión para tu fe, tu crecimiento espiritual, y así ayudarte a cortar la semana, el día, y reflexionar esa pregunta o aquello que te haya quedado resonando de este episodio. Un abrazo grande y nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Barro Tal Vez, un podcast para volver a la fuente. Chao.